1896, año 2019, 12 Juzgado de Garantía de Santiago. Ministerio Público, se individualiza. Buenas tardes, señoría. Por el Ministerio Público, fiscal regional Héctor Barros Vázquez, me acompaña el fiscal adjunto jefe, don Alex Cortés Mesa, y don Leonardo Zamora Hernández. Muchas gracias. Las partes querellantes. Buenas tardes, su señoría. El abogado Luis Hermosilla Osorio, en representación por delegación del abogado Carlos Flores, del Ministerio del Interior. Gracias. Estaba buscando su querella. Vamos, señoría, voy a comunicar una agrupación a propósito de lo mismo. Si quiere la comunico. Por favor, sí. porque no va a aparecer en el sistema. El Ministerio del Interior, señoría, presentó querella y se generó el RIT 4761-2019, que originó el RUC 19-100-515-85-K por el delito contemplado en el artículo 6º, letra C de la ley 12.927 sobre seguridad del Estado, y esta se agrupó a la causa que nosotros teníamos abierta, que es la 19-011-31151-5, en la cual se investiga el hecho ocurrido en el metro de Santiago el 17 de octubre del 2019. Y le pido tenerlo presente, señoría, que agrupamos esa causa o esa querella del Ministerio del Interior a la investigación nuestra. Bien, el tribunal tiene presente entonces la acumulación, también para efectos de que se incorpore en la historia de la causa. Tengo la presentación de una querella por parte de Metro de Santiago, presentada por doña Carolina Carvajal Tadres, doña Tamara Carvajal, por el delito establecido en el artículo 6º, letra C de la Ley de Seguridad del Estado, en contra de Roberto Campos Weiss. Por cumplimiento del requisito del artículo 111 siguiente, el Código Procesal Penal se acoge tramitación. En el primer otro sí se tiene presente la forma de notificación propuesta, se ordena notificar el correo electrónico señalado. En el segundo otro sí se tienen presentes las diligencias que solicita el Ministerio Público, citación a testigos y órdenes de investigar. Y en el tercer otro sí se tiene presente la personería que consta efectivamente de la administración de causa del tribunal. Y el cuarto otro sí se tiene presente la calidad de abogada, que también fueron acreditados ante el inicio de la audiencia. ¿Se individualiza, por favor, la abogada? Gracias, señoría. En representación de Metro Santiago comparece la abogada Carolina Carvajal Tadres, domicilio y forma de notificación ya registrado. Muchas gracias. ¿Por la defensa? Buenas tardes, señoría. Comparece defensor penal público Mario Araya Flores. Señoría, muy buenas tardes. También por la Defensoría Penal Pública, Cristian Basualto Olivares, defensor penal público. Muchas gracias. Don Roberto, buenas tardes. Su nombre completo. Me llamo Roberto Adrián Campos Valls. ¿Su RUT? 15.666.390-5. ¿Raya? 5. ¿Qué edad tiene? 35. ¿Fecha de nacimiento? El 30 del 12 del 83. 12 del 83. ¿A qué se dedica? Soy docente universitario. ¿Y su domicilio? En Marín 574, Santiago Centro. ¿Algún departamento? Departamento 1207. Santiago. Santiago Centro. Siéntese cómodo. La verdad es que la idea es que no muestren su rostro. Es algo que yo ya autoricé antes y los sistemas de cámara no lo están apuntando. Así que siéntese derechito para que no esté chueco. ¿Ya? Ok. Si se cambia de domicilio, don Roberto, recuerde que tiene obligación, de ahora en adelante y mientras esté vigente la causa, de informarle al 12 Juzgado de Garantía de Santiago, que está en el Centro de Justicia, 6º y 7º piso del edificio B del Centro de Justicia. ¿Ya? Bueno, antecedentes de la detención. Yo tengo acá una orden de detención que despacha el 12 Juzgado de Garantía de Santiago. Están los antecedentes. Y además se autorizó una entrada y registro al domicilio que acaba de señalar el imputado y una autorización para análisis de algunas especies electrónicas que hubiese podido incorporar, digamos, dentro del poder del imputado. No estoy en conocimiento de si lo hicieron o no, pero eso está autorizado. Fiscal, deme los antecedentes de la detención ahora en concreto, digamos, ¿a qué hora fue detenido? Magistrado, el imputado fue detenido el día de ayer alrededor de las 19:05 horas en las afueras de su domicilio ubicado en calle Marín número 574, comuna de Santiago, en virtud de en la vía pública y en virtud de la orden de detención que se mantenía en su contra. Fue controlado y se procedió inmediatamente a materializar la detención. Se le intimó a las 19:05 conforme al acta de intimación de la orden de detención y el acta de información de derechos suscrita a la misma hora. ¿Cuestionamiento del procedimiento de detención?
Señoría, tuvimos la suerte de entrevistarnos con nuestro representado en horas de la noche de ayer, después de su detención. Corroboramos que efectivamente funcionarios lo detienen afuera de su domicilio, él se identifica con la persona que ellos buscaban, le intiman la orden, los acompaña hasta su departamento, abre su departamento con sus llaves, permite el ingreso de los funcionarios y le hace entrega de las especies que los Me imagino funcionarios entonces que no hay buscaban. oposición, ningún No nos funcionario. vamos a cuestionar ninguna actuación de la detención de ayer. Se declara legal la detención, se declara contra orden. ¿Fiscal lo va a formalizar? Señoría, voy a formalizar la investigación y le comunico al imputado Roberto Adrián Campos Weiss, acá presente, que el Ministerio Público le sigue investigación por los siguientes hechos. El día 17 de octubre del 2019, alrededor de las 18:20 horas, al interior de la estación del Ferrocarril Metropolitano de Santiago, perteneciente a la empresa de transporte de pasajeros Metro Sociedad Anónima, estación de nombre San Joaquín, ubicada en Avenida Vicuña Maquena 1487 de la comuna del mismo nombre, el imputado Roberto Adrián Campos Weiss, previamente concertado con a lo menos otros 6 sujetos, procedió a iniciar y promover por medio de gritos, aplausos y ademanes realizados con su brazo a un grupo de personas de número indeterminado que lo observaban, a romper torniquetes de control de acceso y aparatos sensores validadores de tarjetas de prepago del transporte de nombre VIP, ubicados en dicha estación, para luego y en conjunto con los otros 6 sujetos, por medio del uso de sus piernas, manos, brazos y premunido de un elemento contundente, proceder a golpear en reiteradas ocasiones los señalados torniquetes de control de acceso y aparatos sensores validadores de tarjetas de prepago del transporte de nombre VIP, destruyéndolos e inutilizándolos para su uso, produciendo daños en 5 torniquetes y 2 validadores de tarjetas VIP, por la suma total de 26.605.580 pesos, equivalente a 540,44 unidades tributarias mensuales a esa fecha. Producto de los daños causados en los señalados elementos de control y validación de pago del servicio de transporte de ferrocarril metropolitano, su servicio fue interrumpido en la prestación de su servicio de dicha estación desde ese momento, logrando ser reanudado solo a las 8 a.m. del día siguiente. Todo lo anterior redundó en que dicha estación debió ser cerrada a sus usuarios, impidiendo el libre acceso a sus instalaciones y la prestación de su servicio habitual. La calificación jurídica a juicio del Ministerio Público constituye o configura el delito de infracción al artículo 6, letra C de la Ley 12.927 de Seguridad del Estado y el delito de daños del artículo 487 del Código Penal cometidos por el imputado en calidad de autor y en grado de desarrollo de consumado. ¿Alguna duda, defensor? Sí, señoría, necesitamos precisión respecto a la subsunción de los hechos en el artículo 6, letra C. No nos queda claro a propósito de qué conducta el Ministerio Público, porque el artículo 6, letra C, tiene unas 12 posibilidades de combinaciones distintas, sobre cuál es, probablemente las anotaciones del defensor fueron muy lentas, pero cuál es la conducta del artículo 6, letra C, si es por la producción del daño mismo, que está contemplado también, o por llamar a las masas a producir el daño. Es para después restringir el debate al momento de la cautelar. Bueno, porque en realidad la formalización es de ellos y si le Sí, queda sí. malo, responsabilidad de ellos, ¿cierto? Sí, claro. Exacto. Fiscal, aclárele, por favor, ¿cuál es la figura? Señoría, está básicamente la letra C, los que incitan, promueven o fomentan, o de hecho o por cualquier medio destruyen o utilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales, en este caso de transporte, o que impidan o dificultan el libre acceso a dichas instalaciones. Y entonces es, incitan, promueven, fomenten y de hecho interrumpir y dañar. Fomenten o de hecho interrumpir las y dos dañar. Las Sí. dos. Las dos. Me queda más claro. Ya. Roberto, bueno, por lo que acabo de generar lo están investigando. Supuestamente el Ministerio Público entiende que usted habría participado en un daño que se habría realizado al interior de una estación de metro que presta un servicio público y que está configurado entonces en esta norma que acaba de leer entera el Ministerio Público. ¿Lo entendió? Sí. Bien. Téngase por formalizado, fiscal. Magistrado, el Ministerio Público va a solicitar medidas cautelares, en este caso la medida cautelar de prisión preventiva, y esto en razón de los siguientes antecedentes. En cuanto al presupuesto material, letras A y B, el artículo 140 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público cuenta con la siguiente
los siguientes antecedentes. En primer lugar, existe una denuncia por parte de OS9 de Carabineros de Chile, esta es de fecha 18 de octubre del año 2019, en la cual se da cuenta de los destrozos que se producen en la estación de metro San Joaquín. Se indica que se tomó conocimiento que el día 17 de octubre del presente año en curso, alrededor de las 18:20 horas, 150 estudiantes aproximadamente hicieron ingreso al interior de la estación de metro San Joaquín, ubicada en avenida Vicuña Maquena, número 1487 de la misma comuna, quienes ocasionaron daños a los torniquetes y validadores de dicha estación, como de igual forma, en un Infobit 4 puertas de salida y una chapa de portón de acceso, para posteriormente huir hacia el exterior del metro, siendo perdidos de vista. Esta es la denuncia que da cuenta de los hechos que ocurrieron el día 17 de julio del año 2019. Una vez que esta denuncia llega al Ministerio Público, el Ministerio Público instruye, en su caso, que la investigación se dirija o esté a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE, de la Policía de Investigaciones de Chile, otorgándose una orden de investigar con fecha 19 de octubre del año 2019 de manera verbal. Dentro de esta orden de investigar se señala que, dentro de todas las diligencias que se solicitan, individualización de los autores del ilícito, como asimismo recabar imágenes de cámaras de seguridad del Metro de Santiago y de redes sociales. Y esto es lo que comienza a hacer la Policía de Investigaciones de Chile, en este caso la BIPE, obteniendo diversos antecedentes tanto de redes sociales como de lo que se obtiene directamente de las cámaras de metro de Santiago. En este caso, lo que se está apreciando en esta fotografía da cuenta de los destrozos que se provocaron en la estación de metro San Joaquín, en donde se aprecia claramente la destrucción de los torniquetes, la destrucción de los validadores VIP, en donde acá a simple vista se aprecia 4 que se encuentran destruidos. Esto fue obtenido de redes sociales, se aprecia que esto es en el momento mismo en que se estaban produciendo los hechos, ya que se aprecia la parte del fondo, todavía la gente que se encontraba en el lugar. Esto fue obtenido de biobiochile.cl. Del mismo modo, se logran obtener imágenes que dan cuenta de la destrucción que se produce el día de los hechos. Esto es, como dije anteriormente, en la estación de metro San Joaquín. Con el puntero se aprecia al imputado, Roberto Campos, que se encuentra en ese lugar. Destroza una puerta de salida, la toma y posteriormente comienza a destruir los validadores uno por uno, logrando efectivamente destruirlos, como se aprecia. Dentro de la totalidad de los videos que se aprecian, existen 7 personas que participan directamente en la destrucción de los validadores y de los torniquetes del metro. Hasta esa fecha todos evidentemente desconocidos, no se tenía la identidad de esta persona, sin embargo, por el análisis de redes sociales, hay diferentes tomas en donde se aprecia la vestimenta del imputado.
Acá lo vemos que aparece nuevamente la mochila golpeando un torniquete. Aplaude posteriormente. ¿Por qué muestro estas imágenes, su señoría? Porque estas imágenes son las que posteriormente nos permitieron la identificación del imputado. Como señalé anteriormente, hasta esta instancia era una persona desconocida y estas imágenes, principalmente por la vestimenta, van dando cuenta de la individualización de este sujeto. Como señalé anteriormente, la Policía de Investigaciones de Chile comenzó a indagar en redes sociales con el fin de poder determinar quién era esta persona, además de las otras 6 que yo menciono que participan directamente en estos hechos, y se comienza a indagar a través de redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, estableciendo que existía una persona que cumplía con los parámetros de búsqueda. ¿Por qué me refiero a parámetros de búsqueda? Era en atención a que se buscaba personas que pudieran tener alguna relación con las cercanías del metro San Joaquín. Se pensaba en algún momento estudiantes, se pensaba algún trabajador que se desempeñara en las cercanías, obteniéndose esta información que correspondía a un sujeto que reunía las características físicas de la persona que estaba siendo buscada. Aparecía como Roberto Vivaldi, gato de campo, semántica, se indica, miembro de Estudiante UC desde el 9 de octubre de 2014. No se siguió indagando al respecto y dentro de sus publicaciones aparece nuevamente el nombre Roberto Vivaldi. Se obtiene la información de que sería profesor, por lo que está ofreciendo, en este caso, clases, pero aparece un nombre en la parte baja blanca de lo que se está apreciando, en donde dice Roberto Campos Weiss. Con ese nombre es que se logró dar con una identidad que correspondía a Roberto Adrián Campos Weiss, RUT 15.666.390-5, se obtuvo su domicilio y con esa información se concurre hasta dicho lugar con el fin de poder observarlo y ver si efectivamente cumplía los requisitos en cuanto a su contextura, en cuanto a si era la misma persona que se encontraba en estos videos. Y de esta forma se obtienen imágenes. Recordemos que todo esto sucedió a las 18:20 horas del día 17 de octubre. Se solicitaron las cámaras de seguridad de las cercanías del domicilio del imputado. Y alrededor de las 22 horas se obtiene esta imagen. El momento en que baja del vehículo y se dirige a su departamento. Coincidentemente, las ropas que usa son exactamente las mismas que utilizó en el video en donde aparece destruyendo la estación San Joaquín, pero en esta ocasión aparece cojeando. Aparecen algunos videos dando golpes de pie también a los torniquetes. Desconocemos el motivo por el cual aparece cojeando, pero podría estar relacionado con lo mismo. Ingresa y posteriormente tenemos otra imagen donde se ve más claramente
las vestimentas que utiliza. Nuevamente se aprecia cogiendo, las ropas coinciden, ingresa. Se obtienen también las imágenes del ascensor del edificio, ingresando a las 22 horas aproximadamente. Acá se aprecia muy bien su mochila. Se aprecia que cuelga algo desde la mochila. Con estos videos, tanto el primero que se exhibió como estos videos del momento en que llega a su domicilio, se realiza una comparación de uno y otro. Se aprecia efectivamente que los lentes son iguales, se aprecia claramente que la ropa también lo es. Se aprecia las zapatillas, mismo tipo de zapatillas, son iguales. La mochila, que es la misma mochila, con las mismas características, en donde se aprecia esta especie de cuerda que cuelga de la mochila en ambos casos. Y con estos antecedentes que finalmente identificado el imputado, que se solicita la orden de detención que se materializó el día de ayer, y orden de detención en la cual finalmente el imputado fue detenido frente a este mismo domicilio donde ya había sido individualizado, y se incautan diversas especies que principalmente dan cuenta del análisis que estoy realizando en relación a las vestimentas que portaba el mismo día y que acreditan con 100% de efectividad que se trata de la misma persona que participa en estos hechos. Dentro del informe policial de fecha 30 de octubre del año 2019 de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones de Chile, se da cuenta de la detención de Roberto Campos Güey, como señaló anteriormente el fiscal Zamora, en el horario indicado y en el lugar indicado. Y en el acta de incautación o entrega de objetos se indica lo que se incauta: un teléfono celular, una mochila marca GEAT modelo original, un notebook, un par de zapatillas, una polera de color negro y un pantalón color gris. Se realiza nuevamente el mismo análisis que se había realizado con anterioridad con las mismas especies que ya fueron incautadas y que fueron incautadas en el domicilio del imputado, y que dan cuenta efectivamente de que se trata de la misma persona. Se incauta las zapatillas que portaba el día de los hechos, se incautan los pantalones que portaba el día de los hechos, se incauta la mochila que portaba el día de los hechos, con los mismos rasgos. Se aprecia la inscripción de la marca GEAT, el cordón ajustable, que es el que yo señalaba que colgaba al momento que se apreciaba destruyendo los torniquetes y validadores. Por otro lado, se aprecia la etiqueta, no sé si se aprecia bien, pero se aprecia la etiqueta cuando iba subiendo en el ascensor. Claramente la polera estaba al revés, por eso se veía negra completa. Posteriormente, cuando se incauta, tiene algunos vivos en la parte delantera, pero como la estaba usando al revés, y ahí se aprecia, efectivamente la etiqueta está por fuera, lo que demuestra que la polera se veía negra entera porque la estaba usando al revés. En todas las fotografías se aprecia en el hombro izquierdo esta marca blanca, que corresponde a lo que se incautó la mochila, que se aprecia que está estampada la marca justamente en la parte que se pone en el hombro de
cuando uno se pone la mochila, lo que claramente demuestra que es la misma mochila y todo coincide. Con todos estos antecedentes, su señoría, el Ministerio Público entiende que claramente se establece la participación del imputado en estos hechos. Otro elemento importante tiene relación con el certificado que emana de Metro, en donde se indica certificado de daños evento número 5942. Con fecha 17 de octubre de 2019, alrededor de las 18 horas, en Estación San Joaquín, se producen daños producto de manifestaciones y evasiones que impidieron que la estación siguiera operando hasta el día siguiente. El día 18 de octubre del 2019, luego de reparar algunos torniquetes, la estación volvió a operar. Sin embargo, como nuevamente se producen evasiones y daños, aproximadamente a las 14 horas la estación dejó de funcionar. Se da cuenta de los daños, un total de 53.212.620 pesos, pero lo que dice relación con validadores y torniquetes, que es lo que se le imputa al imputado, existe un monto total de validadores 4.705.580 pesos, torniquetes 21.900.000 pesos, que da un total de 26.605.580 pesos, como se señaló en la formalización de la investigación, 540 como 44 unidades tributarias mensuales. Acá se aprecia, su señoría, a través de Twitter se informa por Metro de Santiago, a las 19:44 horas, que Estación Central, San Miguel, Chile España, San Joaquín se encuentran cerradas y sin detención de trenes. Seguiremos informando. A las 19:17 horas también se indicaba que San Miguel, Chile España y San Joaquín se encuentran cerradas y sin detención de trenes. Seguiremos informando. Y esto se prolongó durante todo el día 17 de octubre, ya que la estación San Joaquín, evidentemente, ante los daños que apreciamos, ya no pudo abrir, no pudo operar y dejó de funcionar para el público en general. El Ministerio Público, y como lo preguntaba la defensa, ha formalizado por dos delitos: daños y el artículo establecido en el artículo 6, letra C de la Ley 12.927 de Seguridad del Estado. La norma, su señoría, calza perfecto con lo que sucedió el día de los hechos. ¿Qué es lo que señala la norma? Como se señaló anteriormente, los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho o por cualquier medio destruyan, se destruyó, inutilicen, quedaron inutilizados los elementos destruidos, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones. Evidentemente que estamos hablando de las instalaciones de Metro. Los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública. Evidentemente que la conducta del imputado trajo como consecuencia que se interrumpiera, se destruyera, se inutilizara, paralizara el servicio. En este caso, las instalaciones del servicio, la estación Metro San Joaquín, y establece claramente la norma legal o sus instalaciones. Por otro lado, en la parte final del mencionado artículo se menciona impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos, lo que también se da, su señoría. Por lo tanto, creemos que la conducta desplegada por el imputado se encuadra dentro del tipo penal antes mencionado, ya que efectivamente su accionar lo que provocó es que el Metro de Santiago en esa estación, específicamente la estación San Joaquín, dejara de funcionar para todas las personas que usualmente utilizaban esta estación de metro. Todo esto finalmente con el fin de atentar contra el orden público. Y eso es lo que sanciona, esa es la finalidad de la norma del artículo 6 de la Ley 12.927. Se atenta gravemente en contra del orden público. Se atenta de tal forma que este es el primer hecho, realmente que fue difundido masivamente a través de redes sociales. ¿Y por qué fue difundido masivamente a través de redes sociales? Porque se trató del primer hecho realmente grave
que fue posteriormente escalando y que termina en lo que todos ya sabemos que sucedió con la estación, con la línea 5 del metro, con la línea 4 del metro. Este fue el primero que fue masivamente difundido en redes sociales a través de los medios de prensa, y esto principalmente por la magnitud de los daños que provoca, daños de tal magnitud que finalmente el metro es cerrado definitivamente. Nosotros, su señoría, solicitamos la medida cautelar de prisión preventiva, y esto en atención a que creemos que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad, por varios motivos. En primer lugar, por la gravedad de la pena asignada al delito. En este caso, el delito mencionado, artículo 6, letra C de la ley 12.927, tiene una pena asignada de 3 años y un día a presidio, de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Por lo tanto, en parte de la pena tiene asignada una pena de crimen. El número de delitos que se le imputan, en este caso los 2 delitos que ya se mencionan, por los cuales fue formalizado el imputado, el carácter y gravedad de los mismos, delitos que claramente atentan contra la posibilidad de movilizarse de la población que utiliza un medio de transporte tan esencial como lo es el Metro de Santiago, en donde el actuar del imputado imposibilitó que la estación de Metro San Joaquín pudiera seguir operativa hasta el día siguiente, perjudicando de esta forma a los usuarios de la zona sur de Santiago. El hecho de haber actuado un grupo pandilla, claramente acá se aprecia que no se trata de un actuar aislado, de un actuar en donde actúe solo. La investigación da cuenta de 7 personas que actúan directamente en estos destrozos, dentro de los cuales se encontraba el imputado. Por lo tanto, creemos que también se configura esta circunstancia de actuar en grupo o pandilla. Por otro lado, su señoría, entendemos que además de la pena asignada al delito, además de la gravedad del delito mismo, además de las circunstancias que se acaba de mencionar de actuar en grupo o pandilla, existe una circunstancia agravante de responsabilidad penal que perjudica al imputado y que corresponde a la del artículo 12, número 10 del Código Penal, por cuanto se trata de un delito cometido con ocasión de tumulto o conmoción popular, lo que claramente se aprecia de la sola exhibición del material que fue exhibido el día de hoy, el material audiovisual, en donde el delito se comete dentro de una especie de anfiteatro, en donde había mucha gente que se encontraba vitoreando, aplaudiendo, manifestándose, y él era uno de los sujetos que estaba destruyendo el metro. Por lo tanto, creemos que claramente se trata de un delito en el cual se configura esta circunstancia agravante de responsabilidad penal, que, como se leía anteriormente, fue el primero de los hechos relevantes que posteriormente desencadenaron todo lo que sucedió con posterioridad con las instalaciones de Metro de Santiago. En virtud de aquello, su señoría, que el Ministerio Público solicita la medida cautelar de prisión preventiva. Brillante. En representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, venimos a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva en contra del formalizado imputado Roberto Campos. Su señoría, me pareció escucharle a esta persona cuando se identificó que era docente universitario. El trabajo realizado por la policía y por el Ministerio Público nos ha permitido retrotraernos en el tiempo, al día 17 de octubre, y ver su actividad, ser testigos y presenciar sus hechos. Y pudimos todos apreciar la magnitud y la consecuencia de sus actos. Ese día no había estado de excepción. Ese día, perfectamente, cualquier persona en Chile podía representar sus opiniones. De hecho, se habían hecho algunos llamados porque había habido un alza del transporte de metro para escolares. Él es precisamente lo contrario. Él debería enseñar a los jóvenes cómo se comportan o cómo aprenden o qué conocimientos adquieren, estimular determinadas conductas. Habían habido actos de evasión, pero lo que vimos aquí no fue evasión. Y no me quiero centrar solamente en la infraestructura del metro. Hubo actos de destrucción y de destrucción de la vida en comunidad, de la vida social, de la vida de todos y cada una de las personas
que son beneficiarios y usuarios de un bien como el metro que ha costado generaciones construir y que precisamente en esos sectores beneficia y permite la movilidad, la vida normal de personas que no son los más ricos ni beneficiados de nuestra sociedad. Lo que vimos fue una actuación completa, con absoluta conciencia de sus actos, con celebración de aquello con vanagloria de lo que está realizando. Este docente universitario decidió, por sí y en compañía de otros, afectar la vida de todos los chilenos, afectar la vida de la gente modesta de este país. Él considera y consideró y se ve en sus actos que la ley a él no se le aplica, que él tiene derecho a tomar decisiones y a realizar actos por sí mismo, como lo va haciendo y uno lo puede apreciar y no es necesario ni siquiera recurrir a testigos u otro tipo de antecedentes para poder trasladarnos al mismo lugar de los hechos. Eso fue el 17 de octubre. Su señoría, todos somos conscientes de dónde estamos hoy día. Después esa misma línea del metro, muchísimas estaciones fueron quemadas, fueron destruidas. En definitiva, se inhabilita el medio que permite integración social, que trae todos los beneficios de un sistema que hasta ese momento nos enorgullecía. Y él aquí se presenta a responder, y me parece que tiene que empezar a responder por aquello que ha hecho. El Estado de Chile, con sus distintos integrantes, los tribunales, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que tiene un mandato constitucional y legal de velar precisamente porque no impere la ley de la selva, no impere la violencia. De hecho, tenemos la obligación de aplicar precisamente las normas que fueron hechas y construidas para que no se pueda realizar aquello que cualquier persona por sí y ante sí quiere hacer, causando daño y perjuicio a los demás. A nosotros nos parece, como Ministerio del Interior, que aquello que hemos podido apreciar en los videos exhibidos por el Ministerio Público es precisamente el tipo de conducta que no solamente causan daño respecto de la materialidad del objeto que es protegido por la figura típica común del Código Penal, sino que precisamente constituye una alteración del orden público. Aquel otro elemento que es protegido y que la ley nos obliga a nosotros como ministerio a proteger precisamente para que exista una convivencia mínima entre los ciudadanos. Esto es simplemente tomar una decisión que se traduce en la rotura, el quiebre del funcionamiento del sistema de transporte. Y quiero insistir en este punto, no se afecta solo a Metro, no se afecta solo a esa institución. Miles de personas a partir de ese momento vieron afectadas sus vidas. Y empezó a producirse en esta ciudad un ambiente de personas en las cuales caminaban y estaban precisamente abandonadas. Porque este señor, en compañía de otros, tomó la decisión por sí mismo de destruir lo que generaciones de chilenos habían construido. A mi entender, su señoría, se dan de sobra los requisitos del artículo 140, tanto sus letras A y B desde el punto de vista de los presupuestos materiales, sino que además aquellos contenidos en la letra C, tal cual los ha expuesto el Ministerio Público. No podemos aceptar como sociedad, no podemos tolerar que personas como la imputada del día de hoy anden circulando por la calle rompiendo aquello que es de todos los chilenos y que beneficia especialmente a los más postergados. Gracias. El Metro, por favor. Gracias, señoría. Bueno, efectivamente lo que ha señalado el persecutor y el Ministerio del Interior ha sido elocuente. Nosotros acá hablamos desde la perspectiva del servicio público concreto de transporte y desde la perspectiva ciudadana que ha sido afectada directamente por estos hechos. Efectivamente, hasta el día de hoy la estación no está operativa. La línea 4, de la cual forma parte la estación San Joaquín, está paralizada ya hasta la estación Quilín. Se ha afectado, tal como ha señalado aquí el abogado, la
tranquilidad pública, se ha afectado el normal desenvolvimiento de la vida diaria de todos los que somos usuarios de la red de transporte. El metro es la columna vertebral de la red de transporte público y acciones como las del imputado la han afectado, afectan la seguridad, la tranquilidad pública y que finalmente importa a un atentado al orden público de la norma por la que se ha formalizado y de la cual se cumplen todos los presupuestos materiales y se genera esta necesidad de cautela. ¿Ya? Magistrado, acá no se está amedrentando a nadie, no se está criminalizando un movimiento social, sino que se está persiguiendo una intencionalidad concreta de afectar el orden público y de afectar, destruir, inutilizar a un sistema de transporte. En ese sentido, adherimos a la solicitud de prisión preventiva, adherimos a toda la argumentación vertida, tanto por el Ministerio Público como por el Ministerio del Interior. Gracias. Defensa. Muchas gracias, señoría. Desde luego nos vamos a oponer a la solicitud de prisión preventiva. Diferimos absolutamente de la calificación que hace el Ministerio Público en cuanto a tener por concurrente el artículo 6, letra C, de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Hay que hacer distinciones necesarias sobre este punto. Estamos todos de acuerdo que los estados modernos y democráticos defienden su sistema de vida a través de normas que sancionan. El derecho penal cumple fielmente aquella función y probablemente sea el más eficaz. Tomo las palabras del querellante del Ministerio del Interior que dice: debe existir un mínimo necesario de convivencia. Y para eso es el derecho penal. La Ley de Seguridad Interior del Estado no es para eso, no es el mínimo. Existen dos leyes que son particularmente rigurosas y que tienden a proteger nuestro estilo de vida democrático. Una es la Ley de Seguridad Interior del Estado, la otra de conductas terroristas. ¿Por qué entonces entiende el Ministerio Público que hoy día la destrucción que hoy día nos imputan de los torniquetes del metro pone en juego el orden público de tal manera que pone en jaque nuestra forma de convivencia? Porque tal como lo dijo nuestro distinguido querellante, tenemos un mínimo. Porque el delito de daños normal del Código no pasa o se configura en el plus del injusto de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Bueno, lo dice que en realidad es el orden público. Bueno, y ahí uno recuerda las viejas clases de penal. ¿Qué es el orden público? ¿No lo regula nada más? ¿Nada más lo protege? ¿Somos ciudadanos indefensos si algunas personas se toman una calle? ¿Cuántas formalizaciones tuvimos durante estas semanas por desórdenes públicos y no Ley de Seguridad Interior del Estado cuando se bloqueó el acceso de una calle? Figura típica también dentro del delito, dentro de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Porque entiende entonces el Ministerio Público, a propósito de las múltiples hipótesis de comisión que hoy día nos propone, que lo realizado por mi representado y que pudimos ver en los videos puede configurar un ataque serio sobre nuestra forma de configuración democrática y tratamiento mínimo entre ciudadanos. Hay dos cosas que tenemos que considerar previamente. La primera, no podemos pasar por alto el estado en el que se encuentra actualmente nuestro país a propósito de las movilizaciones sociales. Esta demanda o esta movilización en la Estación San Joaquín comenzó pacíficamente, según las propias redes sociales, y el Ministerio Público lo sabe, autoconvocada por estudiantes de la propia Universidad Católica afuera del metro. Fueron los propios estudiantes de la Universidad Católica quienes no dejaron funcionar el metro y que después se pusieron y después se provocaron los daños que hoy día nos dicen. Lo cierto es que esa autoconvocación y el extremo de la decisión de estas 7 personas que están siendo investigadas, bajo ningún punto de vista, pone en riesgo el bien jurídico que intenta proteger la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque esto es la Ley de Seguridad Interior del Estado. El derecho tiene efectos comunicativos, es decir, tal como lo dijo nuevamente nuestro querellante, lo que hace nuestro representado, lo que hace Roberto,
es decir que él se ha puesto al margen de la ley. Sí, cualquier persona que no cumple la ley ha dicho que no le reconoce validez. Bueno, sancionémoslo para volver a corroborar la validez de la ley. Pero cuando uno invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que le está diciendo el Ministerio Público y el querellante es que esta persona por sí sola, al tomar una puerta de salida de metro y golpear los torniquetes, ha puesto en juego la forma en que nosotros vivimos democráticamente y por lo tanto debemos sacarlo de la sociedad dejándolo preso y sancionarlo. Eso resulta absolutamente insostenible si es que mantenemos la tesis de mis distinguidos contradictores que el artículo 6C va por la vía de los daños. Menos sostenible es la hipótesis del incitar. ¿Por qué? Porque la hipótesis del incitar del artículo 6, letra C, no basta con que usted esté en la mitad de una manifestación y aplauda a los otros que están haciendo los destrozos, o levante las manos y los invite a hacer más cosas. La incitación deviene en una forma de participación mayor que permite el control de la voluntad de los otros. ¿Cuál es el supuesto de ese? Suponga usted que don Roberto planeó coordinadamente con un grupo de universitarios de la Universidad Católica cerrar todas las estaciones del metro, pero él no cerró ninguna, pero él los convenció de hacerlo. Entonces la ley se pone en ese supuesto para que don Roberto, pese a que no haga nada, sea sancionado como autor porque está la incitación. El resto de levantar las manos y aplaudir no tiene ninguna otra significación relevante que al parecer estar de acuerdo con lo que estaba haciendo el resto a propósito de los destrozos. Pero hay que recordar que al menos las responsabilidades penales son personales, así que los daños que hayan provocado los otros 6 no le podrían ser imputados a don Roberto. En ese escenario, creemos que la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado por el rompimiento de los validadores de la tarjeta VIP en una estación del metro no se ajusta. Precisamente por lo siguiente, como tercer punto. Se nos habla que aquí se ha hecho, a propósito del transporte, la imposibilidad de su uso de sus instalaciones. ¿Qué es lo que está detrás de la regla? ¿Qué es lo que está detrás de la norma? La inhabilitación absoluta del transporte. Es decir, para que exista necesariamente la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado por la paralización o no posibilidad de utilización de un sistema de transporte, es que el sistema por completo no esté funcionando. Sin embargo, y le agradezco al Ministerio Público que haya mantenido sus tweets en la pantalla, si usted se fija, señoría, a las 9:44, que es la hora más tarde que nos señala el Ministerio Público, hay 1, 2, 3, 4 y 5 estaciones sin posibilidad de utilizarse. De la estación de la línea 5, solamente la estación San Joaquín. 2 estaciones posteriores o una posterior seguían siendo utilizadas. Lo que dice Metro es que no está deteniéndose el metro y pasa de largo por la estación. La red estaba funcionando. Lo que pasa es que los usuarios no podían entrar a Metro por la estación. Metro, por lo general, puede cerrar las estaciones. Lo cierto es que si queremos precisamente subir a la categoría de poner en juego la forma en que nosotros nos vamos a tratar, implica echar abajo toda la red. Y lo que nos dicen es que ese día hay solo una estación de la línea 5 que está inutilizada para entrar. Y para entrar no porque hayan roto las puertas, los andenes, porque el metro no pueda circular por ahí, sino porque simplemente Metro de Santiago ese día, a propósito de la gente, no podía cobrar, porque los validadores no estaban. Y no hay otra forma de cobrar que con el validador. Entonces el ciudadano de a pie probablemente tuvo que desplazarse a otras estaciones. Ese escenario hace que sea necesariamente rechazada la calificación jurídica del artículo 6, letra C. Es imposible que esa configuración delictual sea imputable a mi representado. El problema de los daños. Vimos los videos. El Ministerio Público se pone en una dificultad. Nos dice que hay 6 personas destruyendo, pero el único video donde aparece mi representado, y doy por sentado que mi representado es la persona que aparece en el video,
porque así también se lo dijo a los funcionarios de investigaciones y por eso mismo entregó la colaboración y su mochila y la ropa que usaba ese día, que tuvo que sacarle la ropa sucia, y se la entregó a los policías. ¿Por qué es relevante el problema del daño? Porque lo que se tendría que acreditar aquí y hoy día es que antes que mi representado tomara esa paleta de la puerta del metro y golpeara a los validadores no debiesen haber tenido daño alguno ex ante. Es decir, necesitamos alguna imagen en la cual no haya intervenido alguna de las 6 personas que dice el Ministerio Público que también vandalizó los validadores, donde solamente la primera acción de destrucción haya sido realizada por don Roberto. ¿Por qué eso es relevante? Porque romper algo que ya está roto no es delito, es como dispararle al cadáver. Entonces, la falta de esa evidencia, porque sí lo que vemos es que hay varias personas golpeando los validadores, uno de hecho de estas barras de seguridad a los validadores, pero no sabemos si los validadores donde aparece mi representado golpeándolos estaban rotos antes o fueron rotos por él. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Ministerio Público sostenga el problema de los daños, nos deviene en penas absolutamente inferiores. Me hago cargo de las dos situaciones posibles. Aun cuando estemos frente a la posible calificación de un delito constitutivo o configurado por la Ley de Seguridad Interior del Estado, hay una cuestión que es innegable: don Roberto no tiene antecedentes penales alguno, ninguno, nada, cero, nunca ha estado acá. Es un profesional universitario, egresado de la Universidad Católica, bachillerato primero, matemáticas después, estadística, que se dedica a la docencia universitaria. Hace clase al menos en 2 universidades, la Universidad Católica y la Universidad de los Andes, a propósito de su formación, que ese día termina en esa estación del metro porque venía de salir de hacer clases. Tal como ya lo sabe el Ministerio Público, hacía clases en la Universidad Católica los días jueves hasta las 6:30. Por eso estaba en esa estación a esa hora, por eso aparece él en los videos, porque esa es la estación que ocupa él para devolverse a su casa en el centro. Esta persona que dice el Ministerio Público que es extremadamente peligrosa, basa la peligrosidad solamente en la pena. La circunstancia de no tener antecedentes penales pretéritos hace excluir el grado superior de la pena necesariamente. Y aun cuando concurra, y eso va a ser materia de debate, si es que es tumulto o no, si esa es la razón por la cual en realidad se comete el delito o en realidad se actuó bajo efecto de masa por estar realizándolo ahí, lo cierto es que la pena probable en el peor escenario de la Ley de Seguridad Interior del Estado no es superior a de 3 años y 1 día respecto de una persona sin antecedentes penales. Y respecto de que sabemos hoy que tiene un arraigo social y laboral conocido. Tiene un domicilio, donde tiene llaves, donde paga cuentas, donde paga arriendo, porque así supieron que él vivía ahí, que tiene un trabajo conocido por el Ministerio Público, con formación universitaria. Entonces la peligrosidad, por el caso incluso del Estado, de la Ley de Seguridad Interior del Estado, deviene muchísimo menor y no parece necesaria la prisión preventiva. En el caso de los daños, otro tanto, una pena infinitamente menor. Y no vemos razón incluso para adelantar que existe colaboración por parte de mi representado. Pese a que existía una orden del tribunal, no fue necesario, ni, y así lo dice el propio informe policial, que hayan tenido que reducirlo y los funcionarios tener que revisar todo el departamento. Muy por el contrario, le dijeron por qué estaban ahí. Él dijo: sí, perfecto, esta es la ropa, aquí está el celular, ese es mi teléfono, esta es la ropa sucia que usé hace tantos días atrás, llévese, estas son las zapatillas, no se preocupe, no las busque. Lo cierto es que hay colaboración, pese a que existe una orden tribunal, pero los propios funcionarios así lo dicen en el informe, que colaboró en todo el procedimiento. Nos arriesgamos incluso a decir que sí ha colaborado incluso para que él hoy día sea formalizado por el Ministerio Público. Ese escenario sobre la prognosis de pena y la necesidad de cautela en una prisión preventiva con un imputado sin antecedentes, y le insisto, señoría, por un delito que, tal como lo vimos, implica romper los validadores del metro, esencialmente, no parece necesaria.
el criterio general de la prisión preventiva es cuando no existe otro mecanismo. La única forma de defendernos como sociedad de esta persona que hoy día está acá es mantenerlo privado de libertad, porque nada más de los esfuerzos estatales podrían permitirnos que esta persona no siga atentando contra la sociedad toda. Esto ha sido un hecho único, ha sido un hecho aislado. Coincido con mis distinguidos contradictores de que esto puede ser considerado un hecho grave a propósito de lo que ha pasado con el metro y las dificultades en la población. Pero eso no implica que la privación total de libertad en un recinto de gendarmería sea la única solución para seguir investigando este caso, que probablemente el Ministerio Público tiene que seguir adelante. La defensa se va a oponer a la solicitud de prisión preventiva, señoría. Solicito se la rechace. ¿Va a proponer algún tipo de medida cautelar? Señoría, voy a proponer una medida cautelar. Estos hechos ocurrieron en una estación del metro. Entendemos que existe interés del metro y mi representado al menos no se acerca a dicha estación. La defensa va a proponer que no se acerque a la estación San Joaquín. Y atendido que incluso está en discusión si esto es o no la existencia de la concurrencia de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la defensa, y como estos hechos ocurrieron en la noche, y esto lo conversé previamente con mi representado, voy a proponer arresto domiciliario nocturno, señoría. ¿Cerramos el debate, interviniente? Sí, perfecto, se cierra el debate. El tribunal da por reproducción entonces los antecedentes dirimidos por parte del Ministerio Público, la parte querellante y la defensa. De acuerdo entonces que el imputado fue formalizado como autor de 2 delitos, el primero el artículo 6º, letra C de la Ley de Seguridad del Estado y el delito de daños del artículo 487. El imputado efectivamente goza de reprochable conducta anterior, se ha revisado por parte del tribunal los antecedentes penales del imputado y alguna vinculación, efectivamente no tiene ninguna. Respecto de la participación del imputado primero, efectivamente a juicio del tribunal con los videos que fueron exhibidos y además las propias alegaciones efectuadas por parte de la defensa con autorización de su representado, evidentemente tenemos claro que quien participa en estos hechos corresponde al imputado, por lo menos en una hipótesis de poder discutir medidas cautelares de advertencia. Respecto de la calificación jurídica, a mí no me cabe duda, sin perjuicio de que la defensa haya argumentado muy bonito, que respecto de este ilícito es un ilícito que se encuadra dentro del artículo 6º, letra C. Efectivamente, el daño que se genera al servicio o a este elemento de utilidad pública como es el metro, y a diferencia de lo que requiere la defensa, que es muy exigente con la norma, ¿cierto? Una norma bien amplia, pero él pide que haya una paralización absoluta producto de la acción del imputado, evidentemente aquello no se ajusta, parece, ni al criterio del legislador, porque en definitiva hay que irse a la historia de la norma para entender por qué fue tan amplio en decir. Cuando habla de incitación, promoción, o de hecho dice, ¿cierto? O de hecho. Y eso es efectivamente lo que hace a juicio del tribunal el imputado. ¿Podríamos decir que efectivamente puede no haber estado incitando? Sí, porque no estaba incitando a los demás a hacer lo mismo, pero sí estaba efectivamente dañando la propiedad, poniendo en riesgo el funcionamiento de un elemento de utilidad pública. El requisito que le agrega la defensa efectivamente no aparece en ninguna de las normas, digamos, a las que se hizo referencia. Puede ser un elemento doctrinario y de bonita discusión de fondo, pero hoy día no está en lo concreto de la norma positiva. ¿Okay? En lo concreto, sí, la conducta del imputado lo que hizo fue destruir, inutilizar, ¿cierto?, los elementos que devienen en el funcionamiento de un servicio de utilidad pública, como es la red de transporte de la región metropolitana y, en este caso, el elemento sustancial de esa red de transporte, que es el metro. Porque efectivamente tenemos otros sistemas de transporte, como por ejemplo los sistemas de buses, pero esos sistemas de buses también se ven afectados producto de la falta de cobertura que presta el servicio producto de la acción del imputado. Existe una gran cantidad de daño y ese es el tema, que en esta norma igual hay que considerar cuál es la repercusión que tiene para la población y para la víctima directa, digamos, en este caso, del daño. ¿Quiénes son las víctimas directas? Podríamos decir la víctima del patrimonio, pero
Las víctimas indirectas son precisamente las personas que se quedan fuera del servicio y que a las horas que en definitiva, como están esgrimidos ahí, tuvo que cerrarse la estación de metro, debieron circular por la vía pública. Esto es un delito de peligro. Efectivamente, por tanto, no pide tantos requisitos como los que está señalando el defensor. No pide que se destruya toda la línea de metro, sin perjuicio que después haya ocurrido y que en definitiva todo el servicio de transporte de esa línea puntual haya dejado de funcionar. Evidentemente, a mi juicio, hoy día la calificación jurídica es la correcta, sin perjuicio que en definitiva uno analizando la pena del daño en definitiva es la menos importante y tendríamos que quedarnos con la de la infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ley de Seguridad del Estado, no Seguridad Interior. Esa palabra interior hace rato que salió, ¿ya? Así que es seguridad del Estado. Efectivamente, el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad. Y voy a compartir el criterio del Ministerio del Interior cuando dice que efectivamente se trata de una persona que, como también destacó la defensa, es una persona que presta labores de docencia y que efectivamente tiene un contacto directo con la población y lo que hace en definitiva es ponerse al margen de la norma y tan ponerse al margen de la norma que no le importa entregar las zapatillas, los pantalones ni nada como podría ser cualquier otra persona que cometiera una infracción. Para no usar la palabra delincuente que podría sonar muy feo. ¿Ok? Otro habría huido, él no. Él se siente validado en su acción y esa es una conducta aún más peligrosa. Yo entiendo que existe evidentemente un peligro para la seguridad de la sociedad, que el imputado puso en riesgo la seguridad de las víctimas indirectas del servicio público que se presta, que la pena que él arriesga teniendo presente la magnitud del daño que genera no se encuentra en los 3 años y un día, sino que puede empezar perfectamente los 5 años y un día, que es el otro tramo de la pena, porque la pena es de 3 años y un día a 10. Y en 5 años y un día no tiene derecho a pena sustitutiva. El tribunal va a acceder a la solicitud del Ministerio Público de los querellantes y va a ordenar el ingreso en prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad. Señores, plazo de investigación. 60 días propone la defensa, señoría. Magistrado del Ministerio Público solicita un plazo de 90 días, principalmente por cuanto se necesita periciar la evidencia electrónica que fue incautada el día de los hechos. Por otro lado, se debe tomar... ha sido muy difícil realizar diligencia de acuerdo a toda la contingencia que está sucediendo y se necesita tomar declaración a todas las personas que fueron testigos presenciales de los hechos. 90 días de investigación a contar de esta fecha. ¿Y los tiene? ¿Necesitan algo más? Sí, tengo una solicitud especial. ¿Cuál? Necesito ingresar medicamentos de mi representado. ¿Perdón? Necesito que me autorice el ingreso de medicamentos de mi representado. No hay problema, pero tiene que traerme la receta y el medicamento, po. Tengo el medicamento, no tengo la receta. Y ¿Y qué? son vitales. ¿Qué es eso? Sí, necesitaría un receso para explicarle, señoría, y necesito que la gente abandone la sala. Ah, ya. Lo que pasa es que con ese tipo de medicamentos de receta retenida, ¿ya? El procedimiento normal es que ingresan por Santiago 1, de manera de que la enfermería pueda hacer retención del medicamento y otorgárselo en las oportunidades que corresponden. No es la primera vez que nos pasa. Ahora, si tiene la caja del medicamento, yo puedo mandar con instrucciones, pero se va a ir directo al ASA, y el ASA es el que va a suministrar los medicamentos. Sí, claro. ¿Ya? Si me autoriza, los podemos ingresar ahora. Perfecto, pasa. Porque de hecho no le han sido suministrados desde su detención hace 24 horas. Ya, ok, pásemelo. Ya, Lo que sí muchas le pido es gracias, que al ASA le haga llegar la familia del imputado Sí, lo más no hay problema. rápido posible. Ojalá una hoja con los... qué extraña su petición. ¿A la cárcel de alta seguridad? ¿No hay oposición, magistrado? No me lo van a... Es que... Alta, no hay problema. Alta, no máxima. Alta. Sí. Sí, no hay problema. Perfecto, entonces hay el ingreso. Gracias. ¿Se puede Muchas retirar? gracias, señoría. Gracias, señor. ¿Puedes salir?